Dándole continuidad al estudio del libro de Corintios, vamos a continuar con el capítulo 13 de este libro, que por lo que vamos a estudiar es el tema central de todo de este libro de Corintios. Bueno, voy a pedir que abran sus Biblias en Primera de Corintios, capítulo 13. Vamos a leer como referencia únicamente los primeros tres versículos. Dice la Biblia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 13, versículos 1 al 3. Si yo hablase lenguas humanas, angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Oremos, hermanos. Señor, ponemos en tus manos este estudio de exposición de tu palabra, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo, Señor, venga a nuestra mente, abra nuestra mente, nos dé una palabra de ciencia, una palabra de sabiduría, Señor, para poder entender, interpretar y aplicar esta palabra que vamos a aprender este día, Señor. Es algo muy importante para nuestras vidas. Te pido, Señor, que tú, Señor, seas glorificado a través de esta palabra, que tu Espíritu Santo nos visite, Señor, y nos hable, Señor. Sopla a nuestras vidas, Señor, tu aliento de vida en el nombre de Cristo Jesús con tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús nos ponemos en tus manos, Señor. Amén, Señor. Bueno, mis hermanos, pues como continuidad a lo que hemos estado estudiando, el apóstol Pablo estando en otra ciudad, enterándose de la situación que estaba sucediendo en la ciudad de Corinto, en Grecia, escribe una amonestación. La iglesia de Corinto estaba creciendo, empezó a multiplicarse, estaban pasando cosas muy interesantes, al parecer había una especie de avivamiento, pero de manera paralela también había intromisión de personas que no eran nacidas de nuevo y estaban haciendo cosas que no eran las ideales para la iglesia de Dios que se estaba desarrollando en ese tiempo. Por esa razón, el apóstol hace unas aclaraciones y amonesta todo lo malo que estaba sucediendo. Dentro de las cosas buenas que estaban sucediendo en la iglesia de Corinto, pues era que en esa iglesia la gente estaba empezando a tener muchos dones. Por alguna razón el Espíritu Santo estaba repartiendo dones y dones y dones en esa iglesia, y todos los hermanos, o la gran mayoría de ellos, tenían esa capacidad, tenían ese don del Espíritu Santo de tener algunos dones, ¿no? Y entre ellos estaba resaltando el don de hablar en lenguas. Eso era muy bueno, por supuesto, pero estaban cayendo en un extremismo y en un fanatismo, en el sentido de que hablaban en lenguas, nadie entendía y la edificación era personal, no era para la iglesia. Había gente que entraba, pues los escuchaba hablar y decía, pues, ¿qué están diciendo, no? Como lo que sucede en estos días también, ¿no? Que nos invitaban a las iglesias pentecostales y hay un súper énfasis en hablar en lenguas. Sin razón alguna u objetivo aparente, la gente empezaba a hablar por cualquier cosa, solo en la mayoría de los casos, para presumir que tenía ese don, en donde las demás no entendíamos nada. La persona esa pensábamos que de alguna manera se edificaba, pero solo llegaba confusión a la iglesia, pues porque ¿qué está pasando? No sabemos, se rompía el orden del servicio y se perdía el control o el objetivo de la reunión. Eso mismo no es de este tiempo, pues pasaba desde la iglesia primitiva, por lo que Pablo nos estaba hablando, que había una gran confusión por eso y un gran desorden. Y el problema con ese don era pues porque era aprovechado solo por una persona, mientras las demás personas salían sin entender lo que estaba pasando. Ese es solo un ejemplo, ¿no? Por el don de las lenguas, pero también los otros dones estaban siendo utilizados de manera eh, personal, tal vez de manera envidiosa o para un crecimiento personal en lugar de congregacional, que esa es la idea de los dones. Por esa razón, Pablo exhorta a la iglesia y en este estudio vamos a aprender cómo él nos enseña, o a través del Espíritu Santo, que no debemos darle tanto énfasis a los dones, sino que debemos de enfocarnos en otra cosa, que es el amor. Esa es la norma de vida para la iglesia cristiana, el amor, que es lo que vamos a estudiar. Incluso Pablo, en este escrito,
da, empieza a hablar de una orden, empieza a hablar en orden sobre algunos dones y le empieza a dar preferencia a la profecía, ¿no? Sobre todo que profeticen, dice. Y el de las lenguas lo avienta hasta el último. Y todo parece indicar que es uno de los dones menores de acuerdo a la lista que nos está dando el apóstol Pablo. Bueno, vamos a iniciar con nuestro estudio, capítulo 13, versículo 1. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Bueno, en este capítulo ahora el apóstol quiere hacer unas aclaraciones sobre el hablar en lenguas. Y eso es porque los corintios pues estaban enamorados de los dones espirituales, particularmente del don de lenguas. Pablo le recuerda que el hablar lenguas, en esto que acabamos de leer, no tiene ningún sentido si no tenemos amor. Sin amor una persona puede hablar el don de lenguas, pero es tan insignificante como un metal que resuena, un símbolo que retiñe, es decir, nada más hace ruido, nada más hace escándalo. Si una persona en la iglesia presume mucho de que habla en lenguas, no hay una interpretación, pero esa persona no tiene dones, no tiene frutos del espíritu, perdón, es decir, no tiene una madurez. ¿Qué sentido tiene? Esos son los problemas que tienen nuestras iglesias modernas, sobre todo las pentecostales, que se enfocan mucho en ese don porque es el más común. Y es raro la persona quien habla en lenguas, pero no hay un crecimiento si no hay una interpretación. Si Dios no da una interpretación, no tiene sentido hablar en lenguas y hacer un escándalo como se hace en las otras iglesias, hermano. A veces es increíble lo que sucede, pero se pierde un orden. Muchas veces el predicador tiene que interrumpir su mensaje, tiene que olvidarse de lo que está hablando para darle espacio al escándalo que se está dando. Y el objetivo no es ese. Dentro del orden en las iglesias no hay ningún acto más importante que la exposición de la palabra de Dios, salvo que una persona se arrepienta, porque ese es el objetivo del mensaje, que las personas se arrepientan. No debe haber ningún motivo de interrupción, al menos que el Señor hable, podría ser a través de lenguas y con un intérprete. Esa sería la única forma en que se interrumpiría el orden del servicio. Y en algunos lugares, hermanos, alguna persona empieza a hablar lengua, luego le sigue la corriente otra, luego otra, luego otra, y se rompe el orden del servicio. Y se hace un escándalo incontrolable donde se piensa que el Espíritu Santo quiere hacer algo y tal vez los hermanos, nosotros vivimos eso. De buena fe pensamos que el Espíritu de Dios va a hacer algo, que el Señor va a hacer algo, tal vez va a sanar a alguien, tal vez alguien se va a arrepentir. La gente se cansaba de hablar lenguas, el bullicio bajaba y no pasaba absolutamente nada. ¿Y qué es eso? Pues puras emociones, hermano, puras emociones humanas, en donde se usaba y se abusaba de ese don y no pasaba nada. Eso es a lo que se refería el apóstol Pablo. Si no tenemos ese amor a la congregación de respetar el orden, porque Dios va a hablar por medio de alguien que se tomó el tiempo para estudiar, alguien que buscó a Dios, alguien que profundizó en la palabra para enseñar y se le interrumpe de esa manera, entonces esa persona no tiene amor o no entiende su propósito en la iglesia, no entiende a qué Dios lo está llamando. Así que eso, si no tenemos amor y no tiene un propósito, no es otra cosa más que un sonido vacío, de acuerdo a lo que Pablo nos está diciendo. Ahora, Pablo hace una mención muy interesante aquí en Corinto y es la única parte en toda la Biblia donde se menciona, porque él dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, dice, es la única parte en toda la Biblia donde se menciona lenguas humanas y angélicas. Y esto es porque el apóstol quería enseñar muy específicamente qué eran las lenguas humanas y qué eran las lenguas angelicales, o el hablar en otras lenguas. Así que la palabra griega con la que se traduce lenguas en este sentido es o tendría una interpretación a idiomas. Pudiera ser que dijera el versículo 1, si yo hablase idiomas humanos o idiomas angelicales, esa podría ser la interpretación moderna. eh, Aquí nosotros ya tenemos otra perspectiva. Y esto es porque existe una confusión en otras congregaciones donde dicen que el don de lenguas no existe, que fueron lenguas humanas o lenguajes humanos los que se hablaron en los tiempos de la iglesia primitiva. Y es verdad, eso fue en el día del Pentecostés. En Hechos, capítulo 2, versículo 4, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Eso es en la versión Reina Valera. Aquí menciona la palabra otras lenguas.
Si nosotros pensamos en lenguas angélicas, nos imaginamos que eran lenguas no entendibles por el ser humano, pero en el contexto de lo que está hablando el capítulo 2 de Hechos, nos dice que había muchos extranjeros de diversos países, de Arabia, del norte de África, de toda esa zona, y ellos escucharon hablar las grandezas del Evangelio de Dios en los idiomas nativos de esos países. Así que definitivamente no hablaron en lenguas angelicales cuando cayó el Pentecostés, perdón, el día de Pentecostés, porque estaban hablando un idioma entendible humano. Es a lo que se refiere. Estaban hablando diferentes lenguas nativas. Ahora, la versión de traducción del lenguaje actual sí lo deja muy claro. Dice en el mismo versículo 4 de Hechos 2, dice, fue así como el Espíritu Santo los llenó de poder a todos ellos y enseguida empezaron a hablar en otros idiomas. Aquí está muy claro, ¿no? Indudablemente hablaron en lenguas o en lenguajes humanos entendibles. Y en el contexto del capítulo 2 de Hechos, en los versículos del 8 al 11, se nos habla más sobre el tema y se nos dice que había personas que eran de Frigia, de Pánfila, de Egipto, de regiones más allá de Cirene, en África, pero que los oían hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces, sí nos queda muy claro que en ese tiempo el Espíritu Santo dio lenguas humanas a las personas que estaban ahí. No hablaron en lenguas angelicales, hablaron un idioma completamente entendible. Bueno, entonces aquí nos queda muy clara esa parte. Pero Pablo nos resalta esto. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, ¿a qué se refiere con angélicas? Bueno, pues evidentemente Pablo tenía muy claro que el don de lenguas era hablar lenguas humanas, lenguajes conocidos, pero también un lenguaje no conocido en la tierra. ¿Cómo sucedió eso? ¿A razón de qué se dio? No sabemos, hermano. El Espíritu Santo simplemente obró. Las personas empezaron a hablar un lenguaje no conocido en donde se entendía que era un don del Señor, ¿no? Imaginémonos, hermanos, que el Señor Jesucristo se va, la iglesia primitiva empieza a congregarse y de repente empiezan a pasar todas estas cosas en la iglesia. La gente empieza a hablar en lenguas. Y nosotros estamos acostumbrados a oír el español, pues nos queremos, pues, ¿qué está pasando, no? Pero más sin embargo, era el poder de Dios o lo prometido por el Señor que iba a suceder en los postreros días. Y mucha gente, pues evidentemente no entendía eso, ¿qué está pasando? Me imagino la confusión que había, ¿no? Y aparte no tenían la Biblia que teníamos nosotros, pues no tenían el antiguo, la referencia tenían el Antiguo Testamento, pero todo el contexto de la gracia de Dios del Nuevo Testamento no existía. Por eso Dios llamó a Pablo, un hombre muy intelectual, para que él pudiera en sus palabras poder explicar todo esto de la gracia, ¿no? Y entre eso estaba todo este alboroto, hermano. Todo esto que estaba sucediendo, Pablo lo tenía que aclarar. Y bueno, dentro de todas esas aclaraciones que hizo en el Nuevo Testamento, tocó el tema de las lenguas angelicales. Bueno, y esas lenguas angelicales, pues evidentemente es hablar en otras lenguas, lo que hoy conocemos como otras lenguas. Y eso es porque la palabra que utiliza aquí Pablo la está resaltando. Él dice lenguas humanas y angélicas. Hace una perfecta separación de las dos. Existen las dos. Así que con este argumento, hay por tierra lo que creen, los que piensan o aseguran que en aquel tiempo las lenguas únicamente eran humanas, ¿no? Bueno, ahora en nuestros tiempos podemos entender, de acuerdo a este estudio, a este versículo 1, que también las lenguas, el don de lengua sigue vigente, pero que lo que nos exhorta Pablo aquí es que debe haber un orden y que debe haber un intérprete en la iglesia cuando se utilice o se manifieste este don, ¿no? Definitivamente. Versículo 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Aquí Pablo nos resalta tres aspectos o tres dones. El don de profecía, que es tener una gran eficiencia para predicar la palabra de Dios. Ciencia que estudiamos en un mensaje pasado que cuando la Biblia se menciona a ciencia se refiere no a la tecnología, no a los avances científicos, sino que se refiere a un conocimiento de la palabra de Dios, ¿no? Al tener un conocimiento muy claro de la palabra de Dios y por supuesto la fe.
Y nosotros entendemos que estos son 3 grandes dones que el Señor nos da, pero que de igual manera, pues, si yo tengo eso, lo mejor es de los dones del Espíritu, pero si no tengo amor, no tiene sentido. Así que, Pablo también posiblemente hacía referencia o estuvo en su mente, cuando el Señor Jesús dijo: "Si tuvieras fe como un grano de mostaza, ¿no? Le dirás a esta montaña que se mueve y se va a mover". Pero si nosotros oráramos de manera negligente, vamos a decirlo así, hermano, que se mueva esa montaña para nuestro beneficio personal, entonces estamos actuando sin amor, porque tal vez esa montaña se va a mover y le va a afectar a alguien más, ¿no? Es a lo que el apóstol Pablo quería llegar. Nosotros con nuestras oraciones podemos pedir que las montañas se mueven. Eh, Podemos decir, por ejemplo, Señor, quita al presidente de México, está haciendo malas cosas, al gobernador de la gobernadora de Baja California, no está actuando. Bueno, sí, pudiéramos pedir eso, ¿no? Pero más sin embargo, nuestra oración no debe de ser así, porque el Señor es el que quita y pone reyes, sino más bien nuestra oración debe ser, Señor, ayuda a nuestra gobernadora, ayuda a nuestro presidente, dale sabiduría para que gobierne con justicia, para que el reclamo social sea justo y se cumpla, Señor. Esa debe ser nuestra oración y ese es el amor que debemos de tener, hermano. Mucha gente en las iglesias, hermanos, detesta al presidente, ¿no? Porque es de un partido X. Eso no tiene absolutamente nada que ver con el amor que el Señor nos da para amar a nuestros semejantes, ¿no? Que es lo que vamos a seguir hablando, ¿no? Bueno, también es otros aspectos a los cuales el apóstol Pablo se está refiriendo, pues también, que nuestro enfoque y objetivo como cristianos no es el tener todos los dones, que padre sería tenerlos todos, por supuesto, ¿no? Que no está de más, no estamos peleados con ellos, pero el objetivo primordial de nosotros es el amor en todos los ámbitos, y los vamos a ver más adelante. Versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. Bueno, aquí el apóstol Pablo seguramente traía en mente eh, la escena cuando el joven rico se le acerca a Jesucristo. Maestro, yo he cumplido con todos los mandamientos, honro a mi padre y a mi madre, y cumplo con todo. Y nosotros conocemos esa historia, ¿no? Y cuando el Señor, que dice la Biblia que el Señor Jesús lo amó, pero le dijo, nomás te falta una cosa, le dijo, reparte todos tus bienes y entonces sígueme, ¿no? Y la Biblia nos dice que el joven pues se puso bien triste porque era muy rico, ¿no? ¿Cómo voy a dar todo lo que he ganado con el sudor de mi frente y dárselo a la gente que no quiere trabajar? Entonces, esa persona pues evidentemente no tenía amor al prójimo y tal vez no era necesario que se despojara absolutamente de todo, pero sí eh, que fuera temeroso de Dios en sentir compasión por las personas, que es otra cosa que Dios nos pide a nosotros, ¿no? Ahorita tal vez Dios nos va a decir, dame tu casa, dame tu carro, o regálaselo a los pobres, pero sí, muy seguramente el Señor nos va a decir que apoyemos a ciertas personas, sobre todo a los hermanos de la fe que tengan necesidad, y algunas personas en la calle que posiblemente están clamando por justicia o están clamando por un alimento, hermano, no sabemos, ¿no? A eso es a lo que se refería esta escritura. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tenemos amor, como cuántos mártires han muerto, hermanos, por demostrar valentía, por demostrar que son hombres fuertes, cuántos héroes existen en México y en otros países que, que prefirieron la muerte o ser fusilados, pero solo por demostrar que eran grandes hombres, por ser recordados. Si estas personas que dieron su vida por algunos ideales y no tuvieron amor, entonces su muerte fue sin sentido de acuerdo al contexto bíblico, ¿verdad? Porque si hablamos de los héroes, pues muchos presumimos, o pues, se presume pues que nos dieron patria y libertad, y efectivamente, pero en el contexto bíblico, si no tuvieron amor en ese acto que tuvieron, no tuvo sentido su sacrificio. Ahora, Primera de Corintios nos resalta 3 cosas también aquí, ¿no? Eh, es bueno, pues, hablar en lenguas, es bueno tener profecía, es bueno tener ciencia y fe. Profecía, ciencia y fe es muy bueno, pero todo esto es inútil si no tenemos amor. Es lo que Pablo está resaltando en este versículo, y eso es lo importante, hermanos, en todo esto. Ahora, Pablo está resaltando el amor,
Y nosotros podemos interpretar el amor en muchas maneras. Podemos tenerle amor al trabajo, podemos tenerle amor a algún deporte, a la familia. Hay muchas formas de interpretar el amor, entonces posiblemente los corintios en la lengua griega seguramente se quedaron, a ver, pues a qué tipo de amor te refieres, pues que en el griego hay muchas expresiones para la palabra amor. Y vamos a ver en la pantalla los las cuatro principales traducciones de la palabra amor para que podamos entender a qué tipo de amor se estaba refiriendo Pablo cuando estaba hablando que debemos de tener ese amor. Nosotros sabemos que el idioma griego es el más rico de todos, es muy específico, es uno de los más antiguos y del griego se derivan muchos lenguajes y muchas palabras. Y en los contextos bíblicos nosotros hemos aprendido que existen principalmente cuatro palabras en griego para describir a la palabra amor. La primera palabra es la palabra eros. Esa es una palabra en griego para describir el amor, pero este tipo de amor se refiere a un amor erótico, es decir, se refiere a un amor sexual entre las parejas. Ese es un tipo de amor, por supuesto, ¿no? Es un amor erótico, es un amor sexual, vamos a decirlo así. A eso se refiere el amor eros. El amor estorge es otra palabra para diferenciar el tipo de amor, y este se refiere al amor que tenemos como familia. Es el amor que tenemos entre hermanos, entre padres e hijos, entre madre e hijos. Es el amor familiar, entre familiares, pocas palabras. El siguiente tipo de amor es el amor filia. Esta es la tercera palabra para el amor, y este amor podemos entenderlo que es un amor de tipo amistad, es un amor en donde tenemos un afecto fraternal con los demás, es un amor de amistad, es un amor de mejores amigos, es donde hay una profunda amistad, donde hay un compañerismo muy fuerte. Y este tipo de amor también se puede escribir como el mayor amor en el cual el hombre es capaz de dar sin la ayuda de Dios. Las personas pueden no conocer a Dios, pero sí pueden ser grandes amigos entre ellos. Entonces, esa es la capacidad que tienen algunas personas de dar este tipo de amor sin la ayuda de Dios. Pero el tipo de amor al que se está refiriendo Pablo es el amor el que se conoce como amor ágape. Este es un amor que ama sin cambiar. Es un amor que se entrega sin pedir nada a cambio. Es un amor tan grande que solo puede ser dado por las personas que han conocido a Dios. Es un amor que ama aunque lo rechacen. El amor ágape es el que da, no pide nada a cambio, no demanda nada. Es un amor que solo Dios puede dar a la gente o a sus hijos que creen en Él. Pero si hablamos de manera estricta, el amor ágape no puede ser definido como el amor de Dios, hermanos, como muchos creen. El amor ágape, muchos dicen que es el amor de Dios. No, el amor de Dios es más profundo todavía, porque nosotros como cristianos debemos de tener o tener los requisitos del amor ágape, pero dentro del amor ágape ninguno de nosotros va a dar a su hijo por amor a otras personas, y Dios sí lo hizo. Por lo tanto, el amor ágape no es tan profundo como el amor de Dios. Hay otra definición para eso. Pero el amor ágape, pues evidentemente tiene otras características que Pablo describe un poquito más adelante. Es un amor que pues es sacrificial, es dador, es un amor protector, es un amor que no tiene que ver con las emociones, pero sí tiene mucho que ver con negarse a sí mismo para eh, ayudar a las demás personas, para hacer soporte para otras personas. Así que las personas que son antipáticas, hermanos, y que son convertidas dentro de la iglesia no pueden tener ese amor ágape. Es imposible que lo tengan. Un cristiano que es antipático ante la situación que vive el mundo, su familia o la gente de la calle, no puede decir que tiene ese tipo de amor. Y por supuesto, Dios quiere que nosotros tengamos ese tipo de amor, el amor ágape. Bueno, entonces, para que los corintios
no tuvieran confusión, pues seguramente Pablo quiso ser más explícito todavía. Bueno, pues es el amor ágape, pero ¿qué características debe de tener ese amor para que nosotros la tengamos? Y si no las tenemos, pues esforzarnos y pedírsela a Dios para que nos dé. Vámonos al versículo 4. El apóstol empieza a describir. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. ¿A qué se refiere con que el amor es sufrido en la Reina Valera? Bueno, si buscamos sinónimos, se refiere a que el amor es paciente, que el amor es amable, que el amor es gentil. eh, y si nos vamos a Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, la Biblia nos enseña que, o ese versículo se refiere a que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este es un tipo de amor sufrido, es un amor paciente, hermano. Es un amor paciente que espera lo mejor para nosotros. Esa es una de las características del amor ágape. Así que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como personas con las mentes renovadas, tenemos que ser pacientes con la gente, hermano. Ese es nuestro gran reto. La gente que nos molesta o la gente que por alguna razón no les caemos mal o no sabemos por qué nos tienen envidia, no lo sabemos, pero es gente que Dios nos ha puesto ahí por alguna razón. El cristianismo es eso, estar caminando por caminos llenos de obstáculos, pero tomados de la mano de Dios. Yo estoy seguro que todos ustedes han experimentado algo de eso. El camino del cristiano no es fácil. Siempre va a haber algo que nos va a hacer enojar, molestar, pero vamos a verlo desde el punto de vista que Dios está tratando con nuestro carácter y lo que quiere nuestra perfección a través de esto, hermano. Va a ser imposible que un cristiano diga o exprese, yo no tengo problema. Todo el mundo me ama, yo no tengo enemigos, nadie me tiene envidia, todos me quieren, me llevo bien con todos. Es imposible, es imposible. Y si eso fuera, Dios iba a hacer algo para que te pasara algo, hermano, pero eso es para que nuestro carácter se fortalezca y nuestro carácter crezca. Así que el otro punto es que el amor es benigno. En otras palabras, ¿el amor es bondadoso o el amor es superficial? Así que nosotros tenemos que ser cristianos bondadosos, hermano. Es otra característica del tipo de amor que debemos de tener nosotros. Dentro del amor ágape, tenemos que ser pacientes y bondadosos. Esas son dos características que el apóstol está explicándoles a los corintios que debían de tener. Ahora, más adelante el apóstol va a describir 8 cosas que el amor ágape no es, para que quede más claro, ¿no? Y en lo que acabamos de leer, el primer punto dice que el amor no debe tener envidia. El amor no tiene envidia. Y la envidia nosotros sabemos que es uno de los pecados que causa mucho daño a la vida social, hermano, nos enferma. Y si nos vamos a la Biblia, sabemos que la envidia es uno de los pecados, de los 7 pecados capitales, ¿no? Y hay en la Biblia una gran cantidad de pasajes que nos hablan sobre personajes que tuvieron envidias. Por ejemplo, cuando mataron a Abel, su hermano, ¿qué dice la Biblia que le tuvo a su hermano? Le tuvo envidia. Y eso fue porque uno de ellos hizo un, un sacrificio, o presentó más bien, ¿no? Una ofrenda. Se esmeró más por tener una ofrenda más atractiva, más decorosa, se vio el esfuerzo que él hizo por agradar a Dios, mientras que el otro llevó cualquier cosa ahí, ¿no? Y tuvo envidia porque Dios vio con agrado la ofrenda de su hermano, ¿no? Y le tuvo envidia. ¿Y qué le pasó? Pues lo mató por la envidia que sintió. ¿A dónde le llevó la envidia? Asesinó a otra persona. Otro ejemplo de envidia es, vayámonos a Génesis 37, cuando están los 12 hijos de Jacob y había un consentido. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el consentido, hermano? José, ¿no? Y la Biblia dice que el papá le regaló una bata de colores, ¿no? No sé, nos imaginamos tal vez que era
una vestimenta hecha con unas telitas muy finas, con unos colores muy atractivos, que nadie tenía en ese tiempo, ¿no? Entonces, el ponerse esa batita, pues, era porque tenías un súper traje, ¿no? Entonces, los demás hermanos, los más grandes, pues, tenían, ay, pues, es el más chamaco, el que menos sabe, el más torpe, y resulta que es el que más quiere el papá, y le empezaron a tener envidia a los hermanos, a tal grado, hermanos, que pensaron en asesinarlo, pero dijeron: "No, vamos a hacer otra cosa, mira, vamos a aventarle un pozo, y hay que se muera, que los animales se lo coman". Pues, le avientan un pozo, y sobrevive el hermano menor, ahí sigue. Él de buena fe les llevaba lonche, ¿no? Dice la Biblia, les llevaba comida, y estos lo quisieron matar, y dijeron: "No, no, no, no vamos a derramar sangre, vamos a vendérselos a unos mercaderes", ¿no? Y se lo venden a unos mercaderes, y a su papá le dicen que un animal lo había matado, ¿no? ¿Hasta dónde llegó la envidia, hermano? Sabían que era el preferido del papá, le mintieron al papá, y dice la Biblia que Jacob se llenó de mucha angustia, pues lloró y tuvo una vida muy triste, seguramente al saber que su consentido, su niño, no encontraron ni su cuerpo y que posiblemente se lo había comido una bestia, ¿no? Todo el daño que provocaron por la envidia. Ahora, a nuestro Señor Jesucristo, la envidia de los fariseos, toda esa envidia que le tuvieron hacia él lo llevó a la cruz. Él fue crucificado por la envidia de los fariseos, porque la Biblia dice en Mateo 27 que le tenían envidia, que por eso le habían entregado. Pues claro, él venía con un mensaje fresco, él venía con una realidad, él no hablaba de una religión, sino que él hablaba sobre que seamos empáticos, que tuviéramos amor unos con otros. Él tenía contacto con la gente, se podía sentir el amor que él le tenía a los niños. Él dijo: "No los detengan, déjenlos que vengan a mí", mientras los otros pues eran altos funcionarios del gobierno, no querían ni que los tocaran, despreciaban a los pobres, y Jesús era todo lo contrario, ¿no? Por eso le tenían toda esa envidia. El siguiente punto es que el amor no es jactancioso. Esto se refiere que no es presumido, y la persona que tiene el amor ágape no se alaba a sí mismo. No es una persona, es una persona que le encanta dar, no por un sentido de que para que a mí me reconozcan, ¿no? Pues que es algo que es uno de los dones que a mí me ha dado, que puedo compartir las cosas que Dios me da. Entonces, el amor no es presumido, y el amor tampoco se envanece. ¿Qué es envanecerse? Pues que no es que no es vanidoso, no es arrogante, eh, no es un amor envidioso, vamos a decirle así. En el versículo 5 dice: "No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor". Bueno, el amor que no hace nada indebido se refiere a que no hace nada indecoroso, no hace nada que dañe a terceras personas, no hace nada que afecte el bienestar de otras personas. Ese es el amor que hace, que no hace nada indebido. El amor que no busca lo suyo es el amor que no es egoísta, hermano. Pablo toca este tema del egoísmo en Romanos 12:10, en donde él dice que en cuanto a honra, que nos prefiramos los unos a los otros, es decir, que honremos y que le demos honra a los hermanos que hacen lo justo. En Filipenses capítulo 2, versículo 4 trae una idea similar donde dice: "No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los demás". En otras palabras, que compartamos lo que Dios nos da, hermano, que compartamos esas cosas o esas bendiciones que Él nos da, ¿no? En el versículo 6 continúa describiendo lo que no es el amor. Dice: "El amor no se irrita". No, perdón, es el mismo versículo 5. El amor no se irrita, es decir, no se enoja tan fácil. Y aquí traemos un gran problema nosotros, ¿no, hermano? Porque ahí es nuestro carácter muchas de las veces, ¿no? Eh, si el amor ágape nos instruye a que no nos enojemos, pues parece ser que está algo complicado cumplir eso. Pero bueno, la Biblia dice que estudiemos la misma escritura, y nosotros podemos entender que el enojarse es algo muy natural del ser humano. Somos emocionales, nos vamos a enojar. Aquí más bien la advertencia de la Biblia es que no nos quedemos con ese coraje para siempre, con ese enojo para siempre. Todos nos enojamos.
Moisés se enojó, Jesús se enojó, hermanos. Incluso Moisés no pudo entrar a la tierra prometida por un coraje que hizo. Eh, Jesús se enojó cuando llegó al templo y vio que la gente, que los comerciantes que estaban ahí no les importaba la razón del templo, que era alabar a Dios, sino que estaban haciendo negocio, estaban haciendo comercio. Y la Biblia dice que el Señor entró en mucho celo, sintió enojo, sintió coraje por lo que estaban haciendo y empezó a destrozar eh, los corralitos de los animales para que huyeran y empezó a tumbar mesas y donde había el intercambio monetario, ¿no? Porque como venían de distintos países, había, digamos, casas de cambio donde daban el tipo de cambio súper alto, pero para hacer negocio, ¿no? En lugar de que fuera para ayudarlos, era para hacer negocio. Así que, hermanos, al referirse aquí que el amor ágape es el que no se irrita, vamos a interpretar que es el que no se enoja tan fácilmente, o que no es el amor que se enoja y se queda enojado para siempre, ¿no? Hay familias o hay personas que discuten o se enojen, hermanos. Y ese enojo perdura por años y no se hablan en la vida, jamás se vuelven a hablar y no hay oportunidad de hablarse por algún desacuerdo, por lo que haya sido. Pues, a eso se refiere la escritura, ¿no? Todo lo que provoca el enojarse, provoca el siguiente punto, lo que es, dice que el amor no guarda rencor. Esa falta de perdón que a veces no damos o no tenemos, genera un rencor o una raíz de amargura en nosotros, hermano. Y eso a la larga, de acuerdo a la medicina, de acuerdo a la ciencia, es malo porque enferma y mata. Lo que provoca ahorita o lo que dispara un diabetes es un coraje, hermano. Un fuerte coraje dispara una enfermedad de ese tipo, una alta presión, un diabetes, lo dispara un fuerte coraje. Y eso está más que comprobado. Y curiosamente, hermanos, hay, bueno, no curiosamente, una realidad científica, un artículo científico habla que en Estados Unidos hizo una investigación sobre este tema, sobre quiénes eran las personas más sanas en Estados Unidos y descubrieron que las personas que tienen un ejercicio espiritual, es decir, las gentes que van a la iglesia, ¿no? El lenguaje científico es muy curioso, ¿no? Dice, las personas que desarrollan una actividad espiritual, dice, ¿no? En otras palabras, los que van a la iglesia, pues, los que son aleluyas, ¿no? Los que van a la iglesia es la gente que tiene la esperanza de vida más alta, hermano. Son los que tienen un corazón más sano, son los que menos padecen de diabetes, y eso es porque conocemos a Dios, hermano. Entonces, tiene mucho que ver el que si nos enojamos, guardamos rencor, el que cuando vemos una persona que nos hizo algo y de repente sentimos que: "Oye, este me la va a pagar", ¿no? Y nos acordamos lo que nos hizo. Eso nos enferma, hermano. Y bueno, la misma ciencia describe que los cristianos o las personas que practican este tipo de amor son las que tienen más esperanza de vida. Versículo 6 dice: "No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad". Así que un cristiano que dice que conoce a Dios no se debe de alegrar cuando a un enemigo, a un vecino o a otra persona le pasa algo mal. Al contrario, se debe de entristecer y orar por él. Y aquí resalta el apóstol que nos debemos de gozar con la verdad, o sea, con la justicia, con lo bueno. Después el apóstol Pablo, en el versículo 7, nos menciona otras 4 cosas de lo que es el amor ágape. El versículo 7 dice: todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Aquí estamos en otro problema porque aquí dice todo. ¿Y qué es todo? Pues todo es todo. Así que lo debemos de soportar todo, hermano. ¿Estás enfermo? ¿Estás sufriendo? ¿Estás padeciendo? ¿Tienes alguna necesidad? ¿Tienes algún problema? Aquí dice la Biblia que lo tienes que soportar, porque ese amor dice que lo va a soportar todo. Y aquí todo abarca todo, así es que todos podemos sufrir algunas cosas, todos podemos creer algunas cosas, todos podemos esperar algunas cosas, todos podemos soportar otras cosas. Y Dios nos está llamando por medio de este amor ágape a que soportemos todo, hermano. Y es que tenemos ese tipo de amor. El primero de ellos dice, el amor todo lo sufre. La palabra para sufre tiene que ver
con cubrir o con proteger o pasar por alto. Es decir, el amor que Dios nos da debe de perdonar todo, hermanos, en otras palabras. Debe de pasar por alto las ofensas que nos hagan, y ahí es donde es muy complicado, difícil para nosotros el perdonar, el otorgar el perdón. Muy difícil, así es que pedirle al Señor que nos ayude a perdonar a nuestros enemigos o a la gente que por alguna razón no nos quiere. El apóstol Pedro, en 1 Pedro 4:8 dice: ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados, ¿no? Aquí no se refiere que nosotros con amor vamos a perdonarle los pecados a esa persona, sino de alguna forma más bien se los vamos a tolerar, ¿no? O el daño que nos hizo, se lo vamos a tolerar. Pero eso es por amor, por el amor de Dios que hay en nosotros. Vamos a ser tolerantes. Después de la Segunda Guerra Mundial, hermanos, en la Alemania nazi se dividió en dos grandes bloques. Él fue el bloque capitalista y el bloque socialista. Pero dentro de Alemania, en su capital, en Berlín, esa ciudad, aparte de que el país estaba dividido, imaginémonos México, ¿no? Partido a la mitad, norte y sur. Aparte, la capital del país también estaba dividida en dos. Estaba Berlín del Este y Berlín del Oeste. Y en esos tiempos, el capitalismo estaba muy fuerte y la Alemania o el Berlín, la ciudad de Berlín que pertenecía al occidente, estaba floreciendo en la economía, culturalmente. La gente estaba prosperando, de las ruinas se estaban levantando. Mientras que la ciudad de Berlín, que pertenecía al bloque socialista, seguían en ruinas, tenían hambre, tenían necesidades, había robos. El socialismo estaba acabando con la sociedad, había muchas muertes, estaba la policía rusa siguiendo en su paranoia, matando a la gente, ¿no? Y cuentan por allí en una anécdota que esas personas del lado socialista, bueno, recordemos que había un muro, ¿no? El famoso muro de Berlín. Había una barda, ¿no? Entre las ciudades. Imaginemos Mexicali con una barda. Los de allá son del oriente, los de allá son del poniente, ¿no? Algo así sucedió en Berlín. Había un muro, el famoso muro de Berlín, y uno de los muros, de un lado de los muros estaba un Berlín pobre y del otro muro estaba un Berlín rico. Y del lado socialista, con tal de hacerle la maldad al lado capitalista, echaron mucha basura, hermano, del otro lado del muro. Toda la basura que se pueden imaginar se la aventaron al otro lado, ¿no? ¿Y cómo creen que reaccionó el lado occidental, hermano? Ah, el Berlín capitalista, ¿cómo creen que reaccionó? Bueno, estaban viviendo evidentemente unas épocas de prosperidad muy grandes. Así que la mentalidad alemana del otro lado dijeron, bueno, ellos nos están enviando lo peor que tienen, ahora nosotros vamos a enviarles lo mejor que tenemos. Y les empezaron a aventar comida, hermano, ropa, zapatos. Lo mejor que ellos tenían, se lo empezaron a aventar al otro lado del muro. ¿Y qué enseñanza nos tiene eso? Bueno, pues que algunos de ellos posiblemente tenían el amor ágape, estaban sufriendo, estaban tolerando, vamos a decir así, esa maldad que les hicieron y lo respondieron con amor, ¿no? Qué gran lección es esa, hermanos, que nosotros al daño que nos haga la gente, nosotros podamos responder con amor también, ¿no? Bueno, también nos dice que el amor todo lo cree. Nosotros mm, posiblemente nunca vamos a dudar de algunas cosas que nos diga la gente por amor, ¿verdad? Sobre todo nuestra familia o los hermanos de la iglesia, como la experiencia que nos platicaba Sandra esta mañana, ¿no? De esas personas que llegaron y que se les creyó por amor, ¿no? Entonces el amor ágape lo cree todo por amor, hermanos. El amor todo lo espera. Bueno, entonces tenemos una confianza en un futuro que no va a ser pesimista. No sabemos qué va a pasar más adelante. Nosotros sabemos que muchas cosas van a empeorar. Bueno, la Biblia también nos advierte que no va a haber tiempos mejores, sino que todo esto va a ir en decadencia, decadencia y decadencia. Mas, sin embargo, nosotros vamos a esperar en Dios por este amor que tenemos en Él. Isaías 40:31 dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas,
Levantarán las alas como águilas, correrán y no se cantarán, y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así que nuestra esperanza está en Él, ¿verdad, hermano? Y Él nos da nuevas fuerzas. El amor todo lo soporta. Bueno, la mayoría de nosotros hemos sufrido infinidad de cosas, calumnias, cosas malas, qué sé yo. Pero más sin embargo, ahorita como cristianos lo soportamos o lo toleramos por amor, por el amor ágape que tenemos en nuestra vida, ¿no? Y bueno, la grandeza del amor ágape es que continúa soportando como cristianos. Nosotros continuamos creyendo, continuamos esperando, no nos rindimos. Y esperemos, por la recomendación del apóstol, es que a través de este tipo de amores, pues nuestros enemigos o los no creyentes puedan ver eso en nosotros. Habacuc 3, versículos 17 al 18 dice con relación a la esperanza: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. En otras palabras, hermanos, el amor que todo lo espera nos da esperanza. Aunque esté pasando el mundo, todo lo que tenga que pasar, nosotros tenemos esperanza en que Dios va a hacer algo con nosotros. Esa es la gran esperanza que tenemos nosotros. Versículo 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Aquí hay que resaltar, hermanos, que el versículo 8, lo que nos enseña, o el mensaje central de todo este capítulo, está en el versículo 8, que es que el amor nunca deja de ser. Este es el punto central del capítulo. Las profecías se van a acabar, las lenguas se van a acabar, la ciencia o el conocimiento se va a acabar, pero el amor nunca va a dejar de ser. Los dones se van a acabar, hermano. Todo esto que vemos terrenalmente se va a acabar, pero cuando estemos en la presencia de Dios, el amor va a continuar. Cuando estemos en la presencia de Dios, hermanos, no vamos a ocupar la profecía. Allá no va a ser necesaria la profecía. No va a ser necesario el conocimiento, porque allá todo se nos va a ser revelado de acuerdo a la Biblia. Pero lo que sí va a seguir viviendo, va a seguir existiendo por allá es el amor de Dios que vamos a tener por allá los unos con los otros. Versículo 9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. ¿A qué se refiere el apóstol aquí? En parte conocemos y en parte profetizamos. Bueno, consultando a distintas versiones de la Biblia, por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente, al mismo versículo 9 dice: ahora nuestro conocimiento es parcial e incompleto. Eso se refiere a lo que en parte conocemos, hablando de los misterios de Dios, ¿no? Y aún el don de profecía revela solo una parte de todo el panorama, refiriéndose a lo que en parte profetizamos. El apóstol dice: no conocemos todo, dice. De lo que se ha profetizado o de los misterios de Dios conocemos solo una pequeña parte. Versículo 10. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿A qué se refiere otra vez aquí el apóstol, no? Bueno, dice, vamos por partes, vamos, ¿a qué se refiere con lo perfecto? Pablo dice que cuando venga lo perfecto, entonces los dones van a estar descontinuados, es a lo que se refiere aquí. Pero ¿qué es lo perfecto, hermano? Bueno, entonces nosotros podemos interpretar que cuando el apóstol se refiere a lo perfecto, es que cuando estemos en la presencia de Dios. Algunos otros comentaristas comentan que posiblemente se refiere a cuando sea el rapto de la iglesia, porque a partir de ahí sería lo perfecto, ¿no? Lo perfecto con el Señor, porque a partir de ahí nuestra mente va a ser renovada y todo el contexto físico se va a transformar en un contexto espiritual. Versículo 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Aquí el apóstol Pablo nos está dando a tratar de entender que si somos cristianos espiritualmente maduros, no requerimos de los dones espirituales.
para seguir creciendo, sino que no es necesario, pues, tenerlos todos y que no enfaticemos tanto a los dones, ya que si somos cristianos espiritualmente maduros, vamos a entender que lo que principalmente requerimos es el amor y que todo lo que el amor va a producir en nosotros van a ser esos dones precisamente, van a ser los frutos y los dones del Espíritu en nosotros. Versículo 12. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Aquí el apóstol está haciendo una metáfora y nos habla sobre lo que se ve por un espejo. En Corinto, en la Grecia de ese tiempo, hermanos, esa ciudad era muy conocida porque exportaba espejos. Y el apóstol sabía perfectamente que le iban a entender esa metáfora. La ciudad de Corinto vendía o exportaba, era muy común que se produjeran unos espejos de metal. Ese metal tenía que ser muy pulido para que hiciera la función de un espejo. Pero ese espejo no era muy claro como los espejos de ahora de vidrio. Por eso él menciona, ahora vemos por un espejo, oscuramente. Y eso era porque los espejos de Corinto o los espejos de aquel tiempo no reflejaban con tanta claridad los detalles que ahora no, se ven en la cara, ¿no? Ahora, hermanos, por ejemplo, ponen un espejo redondo y se ve como con un microscopio, ¿no? Se nos ve hasta la raíz de un vellito en la cara, ¿no? Dice, ah, caramba, ¿cómo que soy yo? Es el del espejo, ¿no? Y aquí el apóstol pues hace referencia a que ese espejo no nos muestra la totalidad de lo que vemos. Dice, más entonces veremos cara a cara, es decir, cuando estemos con el Señor, lo que ahora conocemos en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Es decir, lo poco que conozco o lo que desconozco, cuando esté cara a cara en el Señor o cuando estemos allá, vamos a ser transformados de tal manera que todo lo que desconozco lo voy a conocer. En pocas palabras, a eso se refiere el apóstol. Más entonces veremos cara a cara, dice, cara a cara. Bueno, Pablo está utilizando este término para describir que vamos a tener una comunión muy completa con el Señor y sin obstáculos. Primera de Juan, capítulo 3 versículo 2 nos dice que cuando lleguemos al cielo, le veremos tal como Él es, el Señor, tal y como Él es. No habrá más barreras y para tener una relación directa con Dios y de alguna forma nuestro espíritu va, o nuestra alma, hermanos, va a entender cómo Él es el Señor en espíritu. Versículo 13, y con esto terminamos, hermano. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Por supuesto que es muy importante tener fe, hermano, ¿no? Sin fe no vamos a ver al Señor. Es muy importante. El Señor nos dice que si no tengamos fe, que la pidamos. Es muy importante tener fe. Otro punto muy importante es que tengamos esperanza, pase lo que pase, nunca perdamos la esperanza en que Dios va a obrar en cualquier aspecto, en lo que sea, ¿no? Esa es otra de las características del cristiano, hermano, que tengamos esperanza en todo, en lo que estés viviendo, esperando, lo que sea, nunca pierda la esperanza porque Dios va a obrar, Dios va a hacer algo y que tengamos amor, ¿no? Este tipo de amor que acabamos de describir, el amor ágape. El apóstol, el apóstol Pablo recalca eso en el versículo 13. Mantén esto, la fe, la esperanza y el amor. Pero de estas tres cosas, lo más importante todavía es el amor. Qué conclusión tan más interesante, ¿no, hermanos? De todos los dones, de todas las profecías, de todo el conocimiento bíblico, de todo lo que podamos presumir de los dones espirituales, de que conocemos a Dios. Al final, todo, lo único que importa es el amor. Y eso es porque si nosotros tenemos el amor ágape, hermanos, pues prácticamente vamos a tener todo lo demás, vamos a tener los dones. Si nosotros tenemos paciencia, amor, perdón, si tenemos esperanza, si tenemos lo que describimos que era el amor ágape que describió el apóstol Pablo, pues evidentemente vamos a tener el amor ágape bien formado, que viene de Dios, y evidentemente vamos a tener los dones espirituales que el Espíritu Santo nos dé o los que sea necesario que Dios quiera que tengamos. Así que hermanos, por eso el apóstol recalca
esto en el capítulo 13, recordemos el contexto de la iglesia, estaban teniendo una especie de avivamiento, estaban teniendo muchos problemas. Los hermanos estaban presumiendo que hablaban horas y horas en lenguas, pero si ellos no tenían amor, les está enseñando que no tiene sentido, no tiene sentido que hagan todo esto. Eh, Así que el mayor de todos los dones, hermanos, pues es el amor ágape, definitivamente. Y ese es el que debemos de buscar nosotros como cristianos. Y eso es para cuando nosotros aún ya no estemos en este mundo, todavía va a existir en el cielo ese amor ágape. Eh, Así que, hermanos, el apóstol Pablo no es que esté tratando de dar a escoger, mira, tú tienes que a fuerzas tener esto, tener aquello. Él más bien quiere enfatizar, ¿quieres tener todos esos dones? ¿Quieres vivir así? Mira, primero tienes que tener el amor ágape. Y todo lo demás va a venir junto con eso. Porque tienes el amor ágape en Dios, vas a tener todo lo demás y vas a ser un instrumento. Así que, hermanos, no perdamos el amor, porque si perdemos el amor, perdemos todo lo que somos. Lo perdemos absolutamente todo. Y ese es el esfuerzo que el apóstol Pablo quería dar a entender en este versículo y en ese mensaje a Corinto. Tienen dones espirituales, tienen grandes dones espirituales, pero peleen el principal, que es el amor. Así que, hermanos, con eso terminamos y vamos a pedirle al Señor que si alguna de esas características nosotros no las cumplimos en las descripciones que vimos o estudiamos sobre lo que era el amor ágape, pues pidámosles a Dios que nos ayude. Somos humanos, somos imperfectos, estamos en un camino a la perfección que nos falta recorrer todavía y hay muchas cosas que vamos a seguir aprendiendo, pero tenemos a Dios de nuestro lado que nos va a seguir instruyendo y con su palabra nos va a seguir ayudando, ¿no? Bueno, Señor, te damos gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor, por el amor ágape que tú nos das. Y nos queda muy claro que el amor de Dios es mucho más profundo todavía, pero tú lo que quieres es que tengamos en esta tierra, Señor, un amor ágape. Y ese amor ágape que se refleje en nuestra familia primeramente, en nuestros amigos, en nuestros vecinos, en nuestro prójimo, en la gente que no te conoce. Y nosotros, Señor, no experimentamos ese amor ágape, Señor. Nos falta alguna característica de lo que el apóstol describió. Te pedimos que nos ayudes. A veces no somos tolerantes, a veces nos enojamos muy fácil, a veces no tenemos paciencia, Señor. Y a veces no es tan fácil expresar el amor que tenemos. Así que queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes a soportarnos unos a otros en esta congregación, Señor, a tenernos más amor todavía, Señor. Tú nos has dado un amor muy precioso en esta congregación. Te pedimos que ese amor continúe, Señor, con nosotros y sea capaz de alcanzar a otros y de bendecir a otros. Síguenos bendiciendo, Señor. Síguenos instruyendo. Síguenos revelando las verdades de tu palabra, Señor. Y síguenos amando como solo tú nos sabes amar. En nombre de Cristo Jesús, Señor. Muchas gracias, Señor.